Y luego tú, porque sí, ya. Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y desde mi portal informativo esahoraam.com. Presidente, en estas 2 últimas semanas he recorrido varias comunidades alrededor del estado de la ciudad de Querétaro, viendo lo del tema de outsourcing, y me he topado con algunas empresas que son muy cumplidas, porque he buscado empresas que realmente siempre están muy alineadas a la ley. Y me topé también que siempre tienen que contratar un grupo de personas de casi, normalmente menos del 10% de toda su plantilla, en épocas donde tienen mayor producción. Y ahora con la nueva ley que entra en vigencia, no van a poder contratar a esa gran mayoría, sino van a poder contratar a la mitad de la gente, ¿no? Entonces, y empecé a recorrer algunas poblaciones y preguntando a la gente que cómo lo veía la ley, ¿no? Obviamente mucha gente está feliz porque sí le mejoró la calidad, le va a mejorar la calidad de vida, obviamente, pero es casi el 50% de lo que regularmente las empresas, sobre todo muchas empresas se colocan en comunidades un poco lejanas de las ciudades, ¿no? Entonces ahí como que sí les afectó un poco a una parte de la población, ¿no? ¿Qué se podría hacer al respecto con ese grupo de, pues a lo mejor de ciudadanos que pues, han vivido de eso regularmente? Sí, se está actuando con mucha prudencia y además entendiendo, ¿no?, cada realidad. Los empresarios nos pidieron, por ejemplo, una prórroga de 1 mes, porque les lleva tiempo el que se ajusten a la nueva circunstancia. Es muy probable que en el Congreso se resuelva el que se dé esta ampliación. Nosotros lo vemos bien, porque sí es para que se puedan preparar, ajustar a la nueva ley, ¿sí?, y que no haya la subcontratación y que ya el trabajador se contrate con sus prestaciones, y que no sea temporal. Yo estoy a favor de que se amplíe, aprovecho para decirlo, porque está por vencerse el plazo, creo que es a finales del mes, y estaban pidiendo una ampliación. A ver si le preguntamos a Luisa María. Yo estoy de acuerdo con eso porque estoy constatando que la mayoría de los empresarios está aceptando ajustarse a la nueva legislación. Lo estamos constatando. O sea, ellos están ayudando en esto. Entonces, por eso lo de la prórroga, para que terminen de hacer todos sus cambios. Y ojalá se busque que no queden trabajadores sin ser inscritos en las empresas. Hay que buscar la forma, hay que buscar el mecanismo. Sí van a quedar sin empleo una gran parte, porque incluso platiqué con esa gente y sí, digo, se sienten un poco decepcionados en ese tema, pero entendemos la intención de la ley, ¿no? O sea, y que sí hay, y que es la otra parte que sí porque yo entrevisté incluso a los responsables de recursos humanos de algunas empresas muy grandes. Y pues ellos también se toparon con eso, que la gente ilusionada les decía que si los iba a contratar, que ya eran personas hasta adultos mayores, y ellos se quedaron así, pues ya no, o sea, ya no se va a poder, tenemos que escoger, y gente que sí ya se le va a dar una plaza prácticamente. Pero van a terminar contratándolos, porque hace falta la fuerza de trabajo. Sí, estamos creciendo y van a requerir de los trabajadores. Y ya no se puede estar en una situación de informalidad donde se contrataba al trabajador por 3, por 6 meses, se les despedía sin ningún tipo de prestación
ahora es distinto. Además se abusaba ya. Habían empresas que tenían miles de trabajadores, las famosas empresas de outsourcing, en condiciones laborales muy precarias para el trabajador. Ahora el trabajador va a tener mejores sueldos y mejores prestaciones. Ese es el propósito. Sí, de hecho hay empresas que su línea de producción les exigen ciertas épocas, a lo mejor una mayor demanda de personal que no pueden mantener todo el año. Entonces no puede haber esa flexibilidad un poco, sobre todo en el Seguro Social. No, es que los tienen que contratar y tienen que establecer sus esquemas de producción tomando en cuenta la importancia del trabajo. Una empresa no es nada más capital, es también trabajo. No puede salir adelante una empresa sin los trabajadores. Entonces, sí hay que darle a los trabajadores su lugar. Es muy vergonzoso de que los salarios en México están por los suelos. Ayer estaba yo viendo un informe que me presentó la Procuraduría del Consumidor, de Protección al Consumidor, acerca del precio de las tortillas, que yo llevo pues mi medición, que es mucho mejor que la que hace, con todo respeto, el Banco de México, de cómo vamos y de otras mediciones, porque desde hace tiempo comparo salario mínimo con el precio de la tortilla. Entonces, cuando llegamos al gobierno, alcanzaba el salario mínimo para 6 kilos de tortilla. Hace 25 años alcanzaba para 50 kilos de tortilla. Nada más para que tengamos una idea de lo que significó el modelo neoliberal, que todavía hay quienes aplauden, porque a ellos sí les fue muy bien, pero a la mayoría de la gente muy mal. Bueno, hemos aumentado el salario mínimo como nunca en 30, 40 años. Se ha aumentado. Y apenas con el nuevo salario mínimo aumentamos 2 kilos de tortilla, de 6 a 8 kilos. Claro, ya no se viene cayendo, ya está levantando, pero imagínense, en términos reales casi ha aumentado el 50% el salario mínimo, y eso solo ha significado tener capacidad de compra para 2 kilos más de tortilla. De 6 kilos de tortilla de un salario mínimo en el 18 a 8 kilos de tortilla. Así mido cómo vamos. Entonces, el salario perdió muchísimo y todas las prestaciones. Es una vergüenza saber que el salario mínimo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, es más alto que el salario mínimo en México. Entonces, las empresas han estado ayudando, porque esta reforma legal se hizo de común acuerdo con las empresas. Por eso ahora que plantean lo de la prórroga, yo di mi punto de vista de que se tratara en el Congreso y que los legisladores lo analizaran,
pero que yo sí creo que debe de darse esta prórroga de un mes. No sé si ya tienen la información. Para septiembre. ¿1 de septiembre? Es hasta el 1 de septiembre. Para que ese administrador de recursos humanos de esa empresa o de esas empresas, sí, pues le piensen cómo hacerle. Sí. En otra pregunta, señor presidente, hay un movimiento social denominado Abre mi Escuela, que está presionando a las autoridades para que se dé el regreso a clases presenciales en el próximo ciclo escolar. En Quintana Roo, por ejemplo, difundieron un video en donde propietarios de colegios particulares exigen al gobernador Carlos Joaquín el retorno a clases. ¿Qué postura tiene el gobierno federal sobre este tema? Porque si bien es cierto que hay este tipo de exigencias, también hay muchos padres de familia que están en contra del regreso presencial cuando aún estamos en pandemia y sobre todo ahorita con esta nueva cepa que anda circulando en México. Bueno, pues yo soy partidario de que se regrese a clases, de que a finales de agosto regresemos a clases, porque ya no es posible, no es conveniente que se continúe con las clases a distancia. Necesitamos pensar en los niños, necesitamos pensar en los adolescentes, y no solo cuidarlos, que hay que hacerlo para que no se contagien, sino cuidarlos también emocionalmente, y la escuela es fundamental. Es necesario el que regresen los niños a la escuela, es la mejor terapia para todos. Desde luego, no es por la fuerza, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, pero este es un punto que yo voy a defender. De una vez también lo digo, yo estoy a favor de que se regrese a clases. Está creciendo, no mucho, pero sí hay contagios. Sin embargo, no hay riesgos mayores para los niños, para los adolescentes. Se puede tener un buen control, no debe de ser ese el pretexto, la excusa. Hay quienes se oponen a todo lo que hacemos, y yo también les diría, porque son muy dados algunos a poner de ejemplo lo que pasa en el mundo, de cómo en otras partes, ¿no?, se hacen las cosas bien. Bueno, nuestro país en el mundo es de los que ha cuidado más el que no regresen los niños y los estudiantes a las aulas, a la escuela. En el mundo, casi todos los países tienen abiertas sus escuelas. A ver si mañana vemos cómo está el mundo en cuanto a la educación, y nosotros somos de los países en que más tiempo hemos mantenido cerrada la educación presencial. Eso no es bueno. Ya no podemos seguir con las escuelas cerradas, y tenemos que aplicarnos todos, madres, padres de familia, maestras, maestros, dirigentes sindicales, autoridades municipales, estatales, el gobierno federal. Tiene instrucciones la secretaria de Educación
de que se inicie ya el plan, ya comenzó el plan para que no tengamos ninguna limitación y podamos a finales de agosto abrir las escuelas. Van a salir no sé cuántas cosas. Primero de que, bueno, lo de que no hay vacuna para los niños. Hay que contestar eso. O sea, no se requiere la vacuna. Lo ideal sería que todos nos vacunáramos, hasta los niños, pero apenas se está haciendo en el mundo y está demostrado de que los niños tienen mucho menor riesgo si son atendidos. No tenemos tasas de mortalidad por pandemia, por COVID, de alta en niños que hayan perdido la vida, en jóvenes. Pero hay que contestar eso primero. Luego, si se tiene control en las escuelas y se da un caso que aísla mientras se termina de padecer la enfermedad, el contagio, pero que las escuelas continúen. Luego, de que están muy sucias las escuelas y hay algunas vandalizadas, ya estamos echando a andar un programa para limpiarlas, arreglarlas y que estén en buen estado. Es que las escuelas no tienen agua. Pues sí, hay que buscar la forma de que las que no tengan agua, pero esa es una labor de todos. Pero lo básico es la educación, que no es la educación lo que nos permite desarrollarnos en lo individual, en lo personal, que no es la educación el fundamento para el desarrollo de los pueblos. Entonces todo eso es puro discurso, pura demagogia, y cuando se trata de que vamos a impulsar la educación, nos oponemos, hay resistencias. Ya no es posible tener a los niños encerrados en las casas, no es posible eso, se les está causando un gran daño, están ahí sometidos, dependiendo muchos de los aparatos, están recibiendo información tóxica. Hay niños que están en los juegos o estos aparatos electrónicos por horas. Vamos y les dices: hola, ¿cómo estás? Oye, ya estoy aquí, ya vine. Espérate, hasta le pueden decir a uno una grosería, ¿sí? Porque están compulsivamente. Eso no está bien, no, es una adicción. No, a la escuela ahí, que es la segunda casa, que es el segundo hogar, a la convivencia con otros niños, niñas, a estar con las maestras, con los maestros. Es tan importante la escuela que les puede ir mal en la casa a los niños y en la escuela encuentran protección, ¿sí? Consuelo. Ahí reciben consejos para no sentirse solos, abandonados. La escuela es fundamental. Entonces, vamos a reiniciar las clases, y si
los directivos de las escuelas privadas están pidiendo que se regrese a clases, yo estoy también de acuerdo con ellos. Yo estoy de acuerdo con ellos, pero me preocupa no solo el que regresen a clase en las escuelas particulares. Quiero que se regrese a clase en las escuelas públicas, que son la mayoría. Todos tenemos que regresar a clases. Y van a haber quienes no quieren. Miren, hay una universidad o una escuela de una universidad, que no voy a mencionar, que llevan pues todo el tiempo, ¿no?, que llevan las escuelas cerradas. Pues ¿qué creen? Está en huelga y no hay clases y está en huelga. Pues ahí van a seguir, porque ni modo que se use la fuerza, no, pero hay quienes no quieren. Pero, a ver, ¿qué no es eso? Una actitud contraria al desarrollo, ¿sí? No, la educación es fundamental para la defensa de los derechos sociales. ¿Quién es el que no quiere que se tenga acceso a la educación o que estén las escuelas cerradas? ¿A quién le conviene la ignorancia? ¿Quién saca provecho de la ignorancia? Ahora sí que ¿de parte de quién? Es esa actitud. Esto no es racional. Necesitamos impulsar la educación. La educación es la que nos va a hacer libres. La educación como práctica, la libertad. Pero vamos a seguir hablando de eso, porque aprovecho para decirle a las madres, a los padres de familia, maestras, maestros, directivos de escuelas públicas, de escuelas privadas, vamos a que se vayan creando las condiciones, vamos preparándonos para que a finales de agosto todos a clases. Por cierto, hoy iniciaron los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 y ganó México 4-1. Gracias, señor presidente. Muy bien. A ver, la compañera de